de las funciones. Y nuevamente me circunscribo al caso de campos escalares de dos variables, porque es la forma más sencilla de empezar a ver las cosas. Hay un pequeño apunte que está dando vuelta, que trata la forma de encarar cuando los campos escalares son n-dimensionales en forma generalizada. Creo que ya la tienen colgada ahí en el campus. Sí, yo ya se los pasé. Correcto. O sea que ahí tienen la generalización del problema. Bien, el objeto de esta clase es tratar de identificar ciertas cuestiones que están relacionadas con la variación de los campos escalares, en este caso de dos variables, y el objeto está en encontrar analíticamente cuando un campo escalar admite una situación como la que represento yo acá gráficamente, en términos de pensar que en ciertas zonas locales la representación gráfica del campo adquiere las características de una especie de domo, como si fuese una especie de paraboloide invertido. No siempre tiene que ser así, por supuesto. De modo tal de que el objeto de esto está en encontrar cuál es el paro ordenado XY que da vida a la circunstancia de que la función presente un máximo local en el paro ordenado XY. Si pensamos en esta representación gráfica, pero totalmente invertida, entonces estamos en condiciones de pensar en una situación exactamente opuesta a la anterior, y decimos allí que tenemos un mínimo local. La otra alternativa que existe, en términos gráficos, ya la habrán visto ustedes graficando algunas funciones, es la situación de encontrarse con algo que ni es, y lo represento gráficamente de esta manera, ni es ni un máximo local ni un mínimo local, sino que bajo ciertas consideraciones la representación gráfica admite, fíjense que acá yo estoy marcando una especie de parábola, admite bajo ciertas condiciones de que me arrimo a una punta máxima o grande, pero bajo otras consideraciones gráficas paso por una situación de mínimo. En otras palabras, esto es como si yo tuviese al mismo tiempo, en este lugar de la representación gráfica de la función, una situación de mínimo y de máximo en forma simultánea. De hecho, eso no es así, ¿no es cierto? Y se corresponde con lo que en términos geométricos esto define, se describe como punto de ensilladura, dado que la representación gráfica parece una especie de silla de montar para un caballo, ¿no es cierto? En definitiva, el objeto de toda esta cuestión está en encontrar los lugares en donde la función, los lugares XY, en donde la función adquiere cualquiera de estas tres situaciones. Bien, habrán notado que en términos gráficos, por ejemplo, para la situación como la que estoy indicando allí, este punto que está acá admite un plano que es tangente a la función, y ese plano tiene la característica de ser paralelo al plano XY. Por lo tanto, cualquier recta que pertenece a ese plano y que formalmente pasa por el punto de tangencia, tendrá su pendiente nula. Y dos de esas rectas nosotros las conocemos porque sus pendientes están dadas en términos de las derivadas parciales respecto de la variable x y la derivada parcial respecto de la variable y. Y obviamente ambas son nulas. Si esta situación se invierte, estamos en presencia de exactamente lo mismo, solamente que estamos considerando un mínimo relativo. Y si la situación se lleva al punto de silla, en el punto de silla existe un plano que es tangente en el lugar que ocurre el fenómeno de silla en términos geométricos, y allí también ese plano es horizontal, o sea, paralelo al plano XY.
cualquiera de las tres situaciones involucra el hecho de que, como dije, las pendientes de las rectas son nulas. Y las pendientes de las rectas están medidas en términos de las derivadas parciales, y por lo tanto, la derivada parcial de la función respecto de la variable x y la derivada parcial de la función respecto de la variable y, ante cualquiera de las tres situaciones descritas geométricamente, se anulan. Por lo tanto, la condición que estamos imponiendo acá es el campo escalar. Es un campo escalar que en principio es diferenciable, por lo tanto es continuo y por lo tanto es derivable en cualquier lugar de su dominio, y estamos exigiendo entonces de que si sus derivadas parciales se anulan, en el lugar en donde se anulan las derivadas parciales, tendremos la factibilidad de la existencia de las tres situaciones mencionadas anteriormente en el sentido de máximo relativo, mínimo relativo o punto de silla. Y digo relativo porque puede ocurrir de que un mismo campo escalar tenga comportamientos que involucren máximos y mínimos en forma y puntos de silla en varios lugares, por así decirlo, y de modo tal de que no existe un extremo en el sentido absoluto y sí un extremo en el sentido relativo, circunscripto a la zona en donde estamos encontrando la solución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, la manera que, creo que ya lo habíamos visto con ustedes anteriormente, la manera en que nosotros podemos decidir de qué se trata esto, está en el sentido concreto de analizar el valor que toma la función en el lugar que es solución de esto. Supongamos que el lugar que es solución de esto es el punto x sub i y sub i. Este es el lugar. E indico con el subíndice i para indicar de que este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas no necesariamente tiene una solución, sino que puede tener i soluciones. Con i, obviamente, su índice perteneciente al contexto de los naturales, al conjunto de los naturales, ¿no es cierto? Incluso podemos tener soluciones que sean infinitas en términos de los naturales, y por lo tanto, para cada una de estas soluciones, nosotros tenemos la posibilidad de analizar el valor que toma la función en cada uno de estos lugares y comparar el valor que toma la función con respecto a valores cercanos a los pares ordenados x, y. Por lo tanto, en principio nosotros diríamos así: x sub i más un cierto delta de x, y sub i más un cierto delta de y. Y si para todo delta de x y para todo delta de y, que corresponde obviamente en definir un entorno alrededor del par x sub i y sub i, se cumple la condición de que esto siempre es mayor que cero, significa que la diferencia esta es obviamente positiva y significa que este número es más grande que este número. Por lo tanto, estamos en presencia de decir que tenemos un extremo relativo que corresponde a un punto crítico, tenemos un máximo relativo en el punto crítico x sub i y sub i. Y el máximo relativo obviamente se corresponde a el valor que toma la función en ese lugar. Si por el análisis que estamos haciendo se cumple para el par x sub i y sub i la condición de que siempre es menor que cero, significa que esto que está acá es más chico que esto que está acá, para todo x, para todo delta de x y para todo delta de y. Por lo tanto, para todos los pares ordenados que están a la vuelta o alrededor del x sub i y sub i, ¿no es cierto? Y si se cumple esta condición, significa entonces de que este se constituye en x sub i y sub i se constituyen en un punto crítico que dan vida a un punto crítico llamado mínimo relativo. Y si se cumple la condición de que para ciertos valores de delta de x y delta de y ocurre que es mayor, y para ciertos valores de delta de x y delta de y es positivo, es negativo y positivo, o sea, para ciertos valores es positivo y para ciertos valores es negativo, que sería la descripción analítica de la tercera condición que habíamos visto nosotros llamado punto de silla. Entonces nosotros de esta manera podemos decidir
qué clase de punto crítico estamos teniendo en el sentido de comparar los valores que toma la función con respecto a los valores que toma la función en los alrededores del punto crítico. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta allí? No sé si fui claro o quedó medio desperdigada mi explicación. Bien, perfecto, entonces. Bueno, ahora bien, luego vamos a ver un ejemplo con Viviana, que Viviana ya nos está preparando ahí a los ejemplos, pero lo importante es cómo nos zafamos de esta situación de análisis, porque esta situación de análisis puede ser bastante complicada, tediosa, engorrosa, porque depende mucho de la naturaleza del campo que estamos considerando nosotros, ¿no es cierto? Bien, sin entrar a demostrar específicamente, yo voy a decir entonces que la condición necesaria para que tengamos un punto crítico que corresponda a un máximo, a un mínimo o a un punto de silla de un campo escalar diferenciable, es que las derivadas parciales obviamente se anulen. Y la condición suficiente para decir qué clase de punto crítico estamos teniendo viene resuelta en términos de un detalle analítico que es el siguiente. La condición suficiente está establecida en términos de el signo de una expresión que la voy a llamar expresión auxiliar, H. Esa expresión auxiliar H, que depende de la variable X y de la variable Y, se llama función hessiano, o hessiano de la función, como ustedes quieran describirlo, así lo van a encontrar en los textos, hessiano, y el hessiano está armado o configurado por la derivada parcial segunda de la función respecto de la variable X, multiplicado por la derivada parcial segunda respecto de Y de la función, menos el valor de la derivada parcial cruzada, o sea, derivada parcial respecto de X y luego respecto de Y, o al revés, respecto de Y o respecto de X, dado que las derivadas parciales son iguales, las derivadas parciales cruzadas, perdón, son iguales, elevado al cuadrado en el par ordenado X. Entonces, la condición suficiente dice que depende del signo de H. ¿Pero en qué lugar? En el lugar que hemos encontrado nosotros como condición necesaria, o sea, el lugar en donde se anulan las dos derivadas parciales. De allí está entonces de que nosotros evaluamos cuánto vale H en X sub I e Y sub I, que son los pares ordenados que son solución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si el hessiano es siempre positivo y la derivada parcial de la función respecto de la variable X dos veces en ese par ordenado X sub I y sub I es positiva, eso significa que X sub I y sub I se corresponde con la ubicación mecánica de un punto de mínimo, y el valor mínimo que adquiere la función obviamente es el valor que toma f en X sub I y sub I. Si el hessiano es positivo, pero la derivada parcial segunda de la función en el punto X sub I y sub I es negativo, nosotros en el par X sub I y sub I tenemos un punto crítico que se corresponde con un máximo relativo de la función, y el valor del máximo relativo se corresponde al valor que toma la función en el par ordenado de X sub I y sub I, ¿no es cierto? Y si H en el X sub I y sub I, encontrados como solución de este sistema, es negativo, significa entonces
de que estamos en el par x sub y sub i correspondiente a un punto de silla, y el punto de silla ocurre en x sub i sub i, en el valor que toma la función en x sub i sub i, ¿no es cierto? Esto es en principio un punto de silla. Noten ustedes entonces de que la condición necesaria de todo este teorema dice que si se anulan las derivadas parciales, en algunos lugares, la condición suficiente depende del signo de una función auxiliar h, y acá está descrito el signo, y el signo de una derivada parcial segunda, bajo las condiciones enumeradas acá. Si por alguna razón el hessiano es nulo, o sea, si por alguna razón h es 0, en el x sub i que hemos encontrado como solución de esto, como 0 no tiene signo, y dijimos que la condición de suficiencia está dada en términos del signo, como 0 no tiene signo, este procedimiento queda invalidado, o, por así decirlo, no me sirve para aclarar qué clase de punto crítico tengo, dado que no existe signo acá. ¿Qué procedimiento tengo que tomar allí? Y tendré que tomar el procedimiento de la comparación de los valores que toma la función con respecto a los valores que toma la función en los alrededores del x sub i sub i, o sea, recurrir, por ejemplo, al método un poco tedioso que he mencionado en la situación anterior o en el inicio de este desarrollo, ¿cierto? O sea, esto que está acá es, en concreto, la estructuración de poder encontrar extremos relativos de un campo escalar de dos variables. Un campo escalar que es diferenciable. Hay campos escalares que no son diferenciables. No sé si recuerdan, creo que habrán visto el caso de x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado más 5, raíz cuadrada aritmética positiva. Tenemos una f de esta naturaleza. Esta f de esta naturaleza se corresponde con una función que, cuando intentamos calcular las derivadas parciales de esta función, fíjense que las derivadas parciales de esta función van a tener en el denominador esta estructura. Y en el numerador, x menos 1 para la derivada parcial respecto de x, y menos 2 para la derivada parcial. Y si intentamos anular, vamos a ver de que no existe la anulación de las derivadas parciales, porque en el denominador esos números anulan ese denominador, y por lo tanto entonces, casualmente en x igual a 1 y en y igual a 2, esta función ni siquiera es diferenciable. Pero si recurrimos al artilugio de la representación gráfica de esto, la representación gráfica de esto se corresponde con un cono, lo llamo cono, ¿no es cierto?, porque de hecho lo represento gráficamente como un cono, de modo tal de que en el par ordenado 1, 2, el cono admite una posición más inferior posible, y de ahí en más crece el cono. Y fíjense que lo más inferior que admite el cono en el par ordenado 1, 2 es igual a 5. Por lo tanto, acá nosotros estamos en la condición de decir, esta función tiene una condición de mínimo, incluso absoluto, porque la función siempre es creciente luego, en la terna 1, 2, 5, pero en ese lugar no se anulan las derivadas parciales de la función, si es que ustedes corroboran en términos de lo que estuve mencionando recién. Es más, este ejemplo ya lo vimos la vez pasada con la profesora Viviana, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo acá es de que si la función es diferenciable, al ser diferenciable en todos los puntos de su dominio, ocurre de que si es que existen máximos y mínimos relativos, se anularán las derivadas parciales. Pero si la función no es diferenciable, como en este caso, en el par ordenado 1, 2,
Entonces significa de que no ocurre esto, pero sí ocurre el punto de mínimo absoluto. Y me doy cuenta de esa situación en términos de una representación gráfica, que es lo que intenté acá ver, ¿no es cierto? Ahora, si yo me voy del par ordenado 1-2 y me sitúo en cualquier lugar por fuera de 1-2, esta función es perfectamente diferenciable, es decir, admite plano tangente. Lo que ocurre es de que el plano tangente en cualquier lugar del dominio de esta función, excepto el 1-2, nunca es horizontal. Esa sería la situación que describe este problema en confrontación, por así decirlo, con respecto a la situación que se genera en un caso diferenciable. ¿Alguna pregunta? Escucho, diga. Bien, todo bien entonces. Vivi, no sé si querés plantear el problema simple que habías visto en un principio, como vos quieras. Sí, Joaquín, ahora lo vamos a aclarar. Ahora eso que no entendés, ahora lo hago. Voy a presentar algunos, 3 ejemplos tengo, espero poder hacerlos en el tiempo que tenemos. Pero si ustedes me ayudan, lo vamos a poder lograr. Ahí Eh, vamos. Sí. Viviana, Sí. eh, antes de que te metas en el ejemplo, lo que yo leo acá de Joaquín en el Sí. chat, que él no, me da la sensación de que no entiende el problema de la derivada parcial segunda. No, ¿Qué no, no. Lo que significa? no entiende es lo que hiciste el producto. Creo que es eso lo que no entiende. Ah, bueno, no, porque si no lo aclaramos. Dime, Joaquín, si es eso, pero me parece que el tema es, Ajá. cuando haces la derivada doble, ahora lo hacemos todo, porque la verdad es que nunca habíamos hecho en clase Bien, derivadas bien. sucesivas, tampoco. Nunca habíamos calculado derivadas sucesivas. Quedó un poco para que A ellos ustedes. leyeran, no lo hicimos nunca. ¿Está? Entonces, por ahí puede ser eso. A ver si acomodo esto, no sé si se ve o no se ve. Ahí está, va. En principio, yo voy a escribir un poquito distinto a lo que escribió César, nada más porque a mí me resulta más fácil también recordar o entender de dónde viene ese producto. Entonces, el hessiano sería el determinante que está conformado por la derivada segunda respecto de x dos veces, la derivada segunda respecto de y dos veces, la derivada segunda respecto de x y de y, o sea, las cruzadas, y aquí también las cruzadas que en determinadas condiciones son iguales. ¿Sí? ¿Cuándo son iguales? Ahora, después del ejercicio lo voy a aclarar, porque hay un teorema, que es el teorema de Schwartz, o en Larson aparece nada más como teorema de la igualdad de las derivadas segundas, creo, cruzadas, que bajo ciertas condiciones son iguales. ¿Sí? Pero como estamos con funciones hermosas, todas diferenciables y divinas, seguramente van a ser iguales siempre en estos casos. Bien, tengo este campo escalar y queremos encontrar los puntos críticos y clasificarlos, o sea, ver la naturaleza de estos puntos críticos utilizando el método de las derivadas segundas que recién explicó César. ¿Sí? Así que ustedes me van a ayudar primero con las derivadas. Me van a ir diciendo cuánto nos da la primer derivada respecto de x y de y para armar el sistemita que vamos a resolver. Escucho. Vamos, chicos, a ver.
fx igual a 3 al cuadrado, ahí está, 3 al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 3 por y. Bien. El otro término se anula, lo mismo pasa con fi, ¿sí? Lo vamos a hacer rápidamente, sería 3y cuadrado, ahí está, menos 3x, igual a 0. Perfecto. Este sistema de ecuaciones no es un sistema lineal, por supuesto, y lo tenemos que resolver. Tenemos que encontrar los puntos que anulan ambas ecuaciones. O sea, el punto x sub y sub i, que anula ambas ecuaciones. Puede ser 1, ninguno o infinito. ¿Cómo lo hacemos? Los doy un minuto. Bueno, bien, bien, Cristian. Puedo despejar de acá y, ¿verdad? De la primera ecuación. Y entonces nos queda ahí igual a x cuadrado, porque los tres esos se cancelan. Igual a x cuadrado, y la reemplazo en la segunda ecuación. Entonces me quedaría, si es igual a x cuadrado, acá me quedaría x a la cuarta, menos 3x igual a 0. Acá es evidente que me conviene desde todo punto de vista sacar factor común 3 por x, porque cuando tengo un producto igualado a 0 es mucho más fácil resolver la ecuación. Acá tendría x al cubo menos 1 igual a 0. Y entonces, de aquí saldría que x puede valer 0, vamos a poner un x1, o un x2 igual a 1. Estos dos valores anulan la ecuación 2. Con estos valores me voy a la ecuación 1, vamos a ponerle 1 acá, entonces en 1 reemplazo y nos quedaría que cuando x1 vale 0 y 1 va a valer 0. O sea que el 0, 0 es un punto crítico. Y cuando la x vale 1, la y vale 1. La y vale 1. Entonces tendríamos el punto 1, 1. Acá, cuando tenemos los puntos críticos, sería interesante siempre, acá no tenemos problemas porque es un polinomio, pero sería interesante siempre verificar que estos puntos pertenecen al dominio, ¿verdad? En este caso sí pertenecen porque el dominio de esta función son todo R cuadrado. Bueno, ahora vamos a analizar, vamos a usar el método de las segundas derivadas para decidir si estos puntos son puntos máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Vamos a ver, Joaquín, si entendés lo que no entendiste antes. En principio necesito las segundas derivadas. Las segundas derivadas sería la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x. Entonces, la primera derivada respecto de x, ahora la vuelvo a derivar respecto de x. Y esto me daría 6x. ¿Estás de acuerdo, Joaquín? ¿Entendiste ahí? Ok. La segunda derivada respecto de y dos veces sería en la misma lógica. Tomo la primera derivada respecto de y, la vuelvo a derivar respecto de y me queda 6y. Y las cruzadas, que van a ser iguales, ¿sí? La condición para que las derivadas cruzadas sean iguales es que esas derivadas sean continuas, las derivadas cruzadas, las segundas derivadas, ¿sí? Cruzadas, que sean continuas en un entorno, en el punto, en una región R, y entonces si son continuas van a ser iguales en esa región. Entonces, fxy va a ser
O tomo la primera derivada y la derivo respecto de y, o tomo la derivada respecto de y la derivo respecto de x, nos va a dar igual. Tomo la primera, la derivo respecto de y me da menos 3. ¿Sí? Bien, ahora armo el hessiano. Yo lo armo y ustedes lo calculan. Sería 6x menos 3 y 6y. La derivada cruzada es cruzada porque se hace primero, se hace la derivada primero respecto de x, y a esa derivada respecto de x, la derivada respecto de y. Y ahí sería la derivada, digamos, en segundo orden respecto de x y después respecto de y. Bien. Van a calcular este hessiano, que sería 6x por 6y más 9. Lo hacen ustedes, por favor, mientras yo borro esto que hice acá. Bueno, supongo que ya lo hicieron, sería 36 x por y más 9. Ahora yo esto lo tengo que evaluar en el 0, 0 y en el 1, 1. Y definir, según este criterio, si hay un mínimo o un máximo. Entonces, el hessiano en el punto 0, 0, ¿cuánto nos da? Sí, menos 9, tenés razón, me acabo de dar cuenta. Sí, 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 sí. Gracias. Entonces nos da menos 9, ¿verdad? Menos 9 nos da, por lo tanto es menor que 0. En general no hace falta ni siquiera saber el número, con saber si da positivo o negativo es suficiente. Pero acá es fácil el cálculo. Bueno, entonces negativo. ¿Qué significa que es negativo? Acá estamos aquí, ¿sí? Que hay un punto de ensilladura en ese punto. Entonces, esto implica que en el punto 0, 0, f de 0, 0, f de 0, 0, o sea 0, hay un punto de ensilladura o punto fija. Ahora lo hacemos en el 1, 1. Y en el 1, 1, esto me va a dar 36 menos 9, me va a dar positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos en la primera situación. Ahora tengo que definir si hay un máximo o un mínimo relativo. Entonces, ¿qué tengo que analizar? El signo de la derivada de xx respecto de x dos veces o respecto de y dos veces. En el punto 1, 1. Y la segunda derivada respecto de x dos veces en el punto 1, 1 me va a dar mayor a 0. Da 6. Y si da mayor a 0, quiere decir que en el punto 1, 1, la función toma su valor mínimo. ¿Se entendió? Bueno, veamos
hice una grafiquita, a ver, también. A ver. No sé por qué no encuentro. A ver. Aquí. Ahí vamos. Con la gráfica sería la gráfica de esto. Ahí. Fíjense, el punto 00, que teníamos ahí, punto de ensilladura. ¿Sí? En un entorno de ese punto hay valores que son mayores que la imagen del punto y otros que son menores, por eso es un punto de ensilladura. Y en el 111, que debe ser este que está acá, ¿sí? Hay un mínimo. Vamos al segundo ejemplo. Vivi, ¿podés retornar a la gráfica? ¿Cómo? Si podés retornar un segundito a la gráfica. Sí, sí, espera un poquito, ya estoy. Después nos convidás el pan ese que vimos. ¿Qué querés mirar? No, a lo que voy es, les hago notar de que si nosotros nos alejamos adecuadamente del par 1,1 o del par 0,0, la función o toma valores cada vez más grandes o toma valores cada vez más pequeños, ¿no es cierto? O más negativos, vamos a decir. Del 00. Claro, claro, sí, sí, no, ahí como está, correcto. A lo que voy es de que el mínimo encontrado, el punto de mínimo encontrado es un punto relativo porque la función se hace aún más negativa si la queremos mirar en términos gráficos. El mínimo que encontramos es un mínimo relativo. Si nosotros nos vamos a cualquier otro par ordenado lejos del 1,1, la función toma valores, por ejemplo, negativos mucho más grandes. Claro, claro. Por eso es la condición de mínimo relativo y no de un mínimo absoluto. Sí. En general es siempre así, son valores relativos y no absolutos, salvo que en algunos ejemplos también encontramos los valores absolutos, por supuesto. Ahí se ve más. Correcto, ¿no? Ahí se ve más, ¿no es cierto? O sea, ahí se ve que la función es más negativa, por así decirlo, en forma incorrecta, por supuesto, que en el par 1,1, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Estamos. Perfecto. ¿Seguimos? Sí, sí, dale, dale. Bueno. El segundo ejemplo que quería mostrar era este ejemplo que no va a poder ser tratado con el hesiano. Eso era lo que quería yo mostrar acá en este ejemplo. En principio la función es una función que es toda elevada a potencia par, por lo tanto yo sé que esta función siempre va a ser una función positiva, ¿sí? O sea, f de xy va a ser siempre una función positiva y a lo sumo valdrá 0 en el 4. Cuando x valga 4, esto va a valer 0, pero después el resto es positivo. Si acá nosotros buscamos las derivadas parciales, tenemos que derivar como un cociente, por supuesto. ¿Cómo sería? Les dejo un segundo para que lo piensen, porque a veces parece como que se acuerdan de todas las derivadas, pero no se acuerdan tanto. Cuando derivo respecto de x,
¿cómo me va a quedar el numerador? Tengo que derivar x menos 4 a la cuarta respecto de x. ¿Sí? Entonces quedaría 4 por x menos 4 a la 3, al cubo, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador respecto de x, que sería 2x. Todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto igual a 0. ¿Está? Y la ZI nos va a quedar algo parecido. Pero nada más que este primer término no va a quedar porque la I no aparece en el numerador, así que nos quedaría solamente menos x menos 4 a la cuarta multiplicado por la derivada del denominador respecto de y sobre el mismo denominador, que sería x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, igual a 0. Bien. Acá tenemos un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Otra cosa que quiero que observen acá, porque hay denominador, y entonces tenemos que prestar atención al dominio de la función. Y el dominio de esta función son todos los R, todos los puntos del plano de R cuadrado, excepto ¿qué punto? El 0. Entonces, podría escribirlo así, todo R cuadrado menos el 0, 0. ¿Sí? Y por supuesto, este sistema de ecuaciones admite cualquier solución que admita menos el 0, 0 también, porque el 0, 0 anula. ¿Sí? De todos modos, el 0, 0 no está en el dominio. O sea, veamos, ¿cómo resolvemos este sistema? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezarían por la ecuación 1 o por la ecuación 2? Esto es estrategia, lo que estoy mostrando, nada más. Por la 2, exactamente. Empiezo por la 2 porque es mucho más fácil. Este cociente va a ser 0 cuando el numerador sea 0, y el numerador va a ser 0 cuando x valga 4 o cuando y valga 0. ¿Está? Si estos son los puntos, estos son los valores de x e y que anulan la segunda ecuación, no tengo más que pensar que ir con estos valores a la ecuación 1. Y listo, no hago nada más en la ecuación 1. Porque acá puedo encontrar 1.000.000 de valores que anulan la ecuación 1, pero si estos son los que anulan la ecuación 2, no vale la pena. Tengo que encontrar los que anulan las dos ecuaciones. Entonces, voy con x igual a 4 a la primera ecuación. ¿Sí? ¿Y qué obtengo? Ustedes me dicen. Hago x igual a 4 en 1. Esto es por, ¿no? 0. Exacto. Obtengo que todo eso sea, o sea que el x igual a 4 anula toda la ecuación. ¿Anula? Esperen. Sí, ¿no? Porque esto es 0, esto es 0, está bien. Perfecto. ¿Y qué pasa con y igual a 0? Y igual a 0 no anula. Y igual a 0, si yo hago y igual a 0, me quedaría 4 por x menos 4 al cubo
por x al cuadrado menos x menos 4 a la cuarta por 2x. Entonces, si y vale 0, yo tengo que encontrar la x que anula esto. Y la x que anula esto es evidentemente x igual a 4, ¿no? X igual a 4 y x igual a 0 anulan esta expresión. Si hace falta lo hago todo, pero me parece que está claro. Puedo sacar factor común, incluso x menos 4 al cubo por x, y me queda multiplicando a 4 por x menos x menos 4 por 2. Incluso el 2 podía sacar. Saco el 2. Y acá me queda un 2. Más 4. Igual a 0. Fíjense que esto es 0 cuando x vale 4 o cuando esto vale 0. Y esto vale 0, acá es x más 4, cuando x vale menos 4. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Flores, estás controlando o no? Sí, Vivi, está correcto. Bueno, entonces tengo. Vamos a organizar los puntos. Cuando y vale 0, dijimos que x puede valer 4 o menos 4. Estoy dudando con el menos 4, por eso estoy... No, x menos 4 no. No anula. No. ¿Y por qué acá me quedó x más 4? ¿Me equivoqué en algo? Probablemente exista un signo, pero en realidad no vale la pena. No vale la pena hacer ese. Te conviene tomar un factor común x menos 4 al cubo. Y x igual a 0 también anula. Claro, x igual a 0, por eso no hace Sí, falta hacer tanto. Está bien lo que decís. Pero ¿y por qué me queda esto acá? Hay algún signo que está incorrecto. Porque hay un signo menos ahí que es el separador de los dos factores. El que tenés que tener en cuenta, Vivi, el signo. Bueno, o sea, este no es decisivo. No, eliminá, borrá eso, borralo. Bueno, Menos dramático. no encuentro el error. Bueno. Entonces, tenemos, este no sirve. Este no sirve. Tenemos el 0, 0. Cuando Claro. x vale 4, ahí vale 0, y cuando x vale 0, ahí vale 0. ¿Está? Eso anula los dos. Pero ojo que el denominador empieza a tener un problema grave. Claro, claro. Por eso yo les decía que hay que fijarse que el 0, 0 estaba exceptuado de las soluciones. Porque claro, primero que no es parte del dominio y segundo que anula el denominador. Entonces el 0, 0 no nos sirve, ¿sí?, como solución. Esta no es solución de nuestro... No es solución. Entonces tomamos el 4, 0 como punto crítico. Ahora, lo que yo les quería mostrar es lo siguiente. Armar el hessiano con esta función, ustedes imagínense que tienen que hacer la segunda derivada de todo esto respecto de x, después derivar esto respecto de y derivar esta segunda función respecto de y, y armar el hessiano. Es larguísimo y no tiene sentido en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que para el punto 4, 0,
la función es 0. Y la función para cualquier punto que no sea el 4, 0 es mayor a 0. Entonces, solamente por la forma de la función podemos decidir que en el punto 4, 0 la función toma su valor mínimo. ¿Está? Eso les quería mostrar con este ejemplo, que no siempre se tienen que zambullir a hacer las segundas derivadas para hacer el hessiano, porque muchas veces no vale la pena, es un trabajo que están 3 horas trabajando y no les va a servir. O les va a servir, pero no hace falta. Está, la grafiqué también esta. En este caso, sí, Cristian, es un mínimo absoluto. Bueno, ahí está la función, no sé si se ve mucho, pero es una función un poco rara. Viviana, Sí, señor. ¿podés volver a tu planillita de cuentas? Hay un... tengan por favor los alumnos, hay un detalle que creo que pasó desapercibido. Por eso meto la cuchara. Presten atención a la representación gráfica celeste que ustedes vieron ahí, que es como una especie de canaleta larga. Noten ustedes... Sí, te escucho. Sí, pero noten ustedes el pequeño detalle de que la derivada parcial respecto de y se anula para x igual a 4, no me importa qué valor de y, excepto que y no tiene que valer nunca 0, por lo que dijimos anteriormente. Y si miro la derivada parcial respecto de x, también se anula para x igual a 4. No me importa qué valor de y, excepto que y valga 0. Porque ahí caigo en una situación un poco complicada, en el sentido del x igual a 0 e y igual a 0. De todos modos, cuando y vale 0, x también vale 4. Correcto. Esto puede ser una generalización directamente. Eso es lo que me quedó, que me pareció que quedó en el tintero. Por eso quería aclarar para todo y, o sea, x igual a 4 para todo y es solución. Por lo tanto, estás en una situación de un mínimo, en este caso absoluto, pero en sentido generalizado, para cualquier par ordenado de la forma 4i. ¿Se entiende? O sea, 4, no me importa cuánto vale i, me define a mí un punto que, me define infinitos puntos que son solución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, eso me da a mí un problema generalizado. Por eso es que si volvés a la gráfica, te encontrás con esa especie de canaleta, por así decirlo, ¿no es cierto? Apoyada sobre x igual a 4. Si la girás, nos encontramos ahí en x igual a 4 como el bastión mínimo que adquiere esa estructura, ¿no es cierto? Estoy hablando de lo más petizo, de lo más chico que puede tomar, ¿no es cierto?, la función. Y las derivadas, y el plano tangente, fíjense que el plano tangente a la función es en sentido generalizado el plano XY. El plano XY es el plano tangente a la función y allí las derivadas parciales se anulan para siempre, siempre y cuando X valga 4, no me importa cuánto vale Y. Esa sería la explicación, ¿no es cierto?, que da cuenta de hasta inclusive la representación gráfica. No sé si fui claro, por favor. Claro, el tema es que la x igual a 4 anula las dos ecuaciones. Claro. Ese es el tema, no que anula solamente una, ¿no es cierto? Anula las dos con x igual a 4 y cualquier valor de y siempre se anulan las dos. Exacto.
Bien. Vamos con el último ejemplo, que es seno de X, anótenlo, seno de Y. Y mientras tanto empiezan a trabajar. Yo borro esto. Seno de X por seno de Y. Bueno, derivadas parciales. Respecto de X. Derivo seno de X respecto de X y nos queda seno de Y, tal cual. Empiecen a pensar cómo se resuelven estas ecuaciones trigonométricas. Ahora derivo respecto de Y. Y este producto es igual a 0 cuando uno de los dos es 0. ¿Sí? Cuando el coseno de X es 0 o cuando el seno de Y es 0. Y la segunda ecuación, cuando el seno de X es 0 o cuando el coseno de Y es 0. Y ustedes me dirán, vamos haciendo una por una, despacito, cuando el coseno de X es 0. ¿Dónde se anula el coseno? Acuérdense de la circunferencia trigonométrica. El coseno es la abscisa en pi sobre 2. Bien. ¿Cuándo más? El coseno. Está, sí, perdón. Pi sobre 2. ¿Dónde más? Miren que la circunferencia de acá podemos dar muchas, infinitas vueltas, para atrás y para adelante. Acá se anula. Bien. ¿Dónde más? En todos los múltiplos de pi sobre 2. O sea, un pi sobre 2, 3 pi sobre 2, no todos. En pi sobre 2, después en 3 pi sobre 2, que sería el que está acá abajo, 4, 5 pi sobre 2, bueno, ahora me dicen ya el patrón. Múltiplos impares, eso es. Entonces ahí escribo 2n más 1, que son los impares, ¿verdad? Por pi sobre 2. Ahí se anulan los cosenos. Y el seno de y,
es igual a 0, sí, solo sí, y es igual a C no es ordenada, acuérdense. ¿Cuándo se anula? Lo mismo, pero con los pi. No, mira, se anula acá, ¿no es cierto? En 0. Después, ¿dónde más se anula? ¿Dónde se vuelve a anular? En pi. Se anula en 0. No, es un 0. Se anula en pi. Se anula en 2pi. Escríbanlo, porque es la única forma de encontrar el patrón. 3pi, etcétera, etcétera. ¿Qué pongo acá? ¿Cómo generalizo? Npi. Ahora sí. Vamos a poner enteros ahí, ¿sí? Bien. En la ecuación 2, ¿cuándo se anula el seno de x? O si no, vengo con estos valores directamente. También puedo venir con estos valores, ¿sí? Puedo venir con el valor este de x. ¿Se anula acá? Bueno, no sé si hacerlo así o como les resulte más fácil. ¿Qué valores tendría que tomar x? Npi, ya lo vimos. Y para que se anule el coseno de y, entonces, y tiene que ser, otra vez, acá tiene que respetar el mismo patrón ahí. Entonces sería 2n más 1 por pi sobre 2. Y ahora quiero que ustedes me digan qué valores de x y de y anulan ambas ecuaciones. Es decir, con este valor de x, 2n más 1 por pi sobre 2. Se anula la primera ecuación, se anula porque se hacen los cosenos cero, pero si pongo esta x acá, no se anula el seno. ¿Sí? Necesito que el coseno sea 0. En el 0 nomás, ¿qué cosa? En el 0 nomás, Joaquín. Se anularán ambas. Mira, si x vale 2n más 1 pi, se va a anular la primera. Se va a quedar coseno de 2n más 1 pi sobre 2 y esto se va a hacer 0. No importa el valor de y. Pero si pongo ese valor acá, esto no se anula, se hace 1. Se hace 1 o menos 1, en realidad. Y el coseno tiene que ser 0. O sea que el coseno tendría que tener esta forma. Entonces, yo quiero que me digan todos los valores que anulan ambas ecuaciones. Acá hay cuatro valores. ¿Sí? A ver, si x vale 2n más 1 por pi sobre 2, se anula la primera ecuación. Pero si y vale 2n más 1 por pi sobre 2, se anula también la segunda ecuación. Entonces, este par de valores
digo par entre comillas, ¿sí? Esta combinación de valores anulan ambas ecuaciones. Pero ustedes se darán cuenta que acá hay infinitos puntos críticos, porque para cada valor de n va a haber un punto crítico. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Esta es la dificultad o la complejidad de este ejemplo. ¿Qué pasa si I en la primera ecuación vale npi? Si I vale npi, se anula la primera ecuación completa, ¿sí? Independientemente del valor de x. Pero si yo pongo npi acá en este valor, no se va a anular el coseno. Voy a tener que poner que x valga también npi. Eso anula las dos ecuaciones. npi, npi. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, yo encontré esta combinación, estas dos combinaciones. Ustedes buscan si hay más, ¿sí? Quiero que las busquen ustedes. Lo que quiero hacer para terminar es analizar el hessiano con todo esto. ¿Cómo analizamos el hessiano? En principio el hessiano, y capaz que se los deje a ustedes también, porque es interesante que hagan este trabajo, este ejercicio. El hessiano sería la segunda derivada respecto de x, dos veces aquí, sería la derivada de esta primera con respecto a x, que me da menos seno de x, seno de y. Esta misma derivada respecto de y me va a dar coseno de x, coseno de y, que es lo mismo que voy a obtener acá. Y acá es la segunda, la derivada respecto de y, derivada otra vez respecto de y. O sea, seno de x menos seno de y. Bueno, esto me queda menos, menos por menos me queda más, seno cuadrado de x por seno cuadrado de y menos coseno cuadrado de x coseno cuadrado de y. Este es el hessiano y ustedes deberían poder, sin mucha dificultad, decidir cómo es el signo en estos puntos, cómo es el signo en estos puntos y decidir si hay puntos mínimos, puntos máximos o puntos de inflexión. Ese trabajito se los dejo a ustedes. Pero de verdad quiero que lo hagan porque es importante que trabajen este tipo de ejercicios, ¿sí? En donde hay infinitos puntos críticos y además trabajamos con funciones trigonométricas que en general suele haber algunas dificultades todavía, ¿sí? Así que háganlo y lo volvemos a mirar juntos el lunes, que nos vemos de vuelta, ¿sí? O el martes, el que no puede estar el lunes. Y también podríamos, tienen que decidir qué puntos, la naturaleza de estos puntos críticos, Joaquín. O sea, tienen que decidir si en estos puntos hay puntos máximos, puntos mínimos o puntos de inflexión, y acá también, ¿sí? Es decir, tienen que estudiar el hessiano que está acá, tienen todo hecho, ahora tienen que probar, ¿sí? Tienen que decidir acá si el hessiano es mayor que 0 en estos puntos o menor que 0, y qué hay en cada uno de los puntos. Es un ejercicio interesante. César, ¿estás Sí, por ahí? sí estoy. Si
¿Me permiten enfocar si quieren mirar un cachito a la pantalla, le doy una estrategia de orden, si miran la pantalla. Fíjense que acá yo escribí la derivada primera, igualada a 0. Acá escribí la otra derivada primera igualada a 0. Y en forma estratégica decidí ordenar lo que ustedes estaban haciendo. Porque para que esta ecuación se anule, este factor puede ser 0, o este factor puede ser 0, o ambos factores pueden ser 0. Entonces, si ustedes miran las flechas, si este primer factor es 0, la solución de eso fue la que encontraron ustedes ahí. 2n más 1 por pi sobre 2, para cualquier valor de i se anula esto. Ahora, puede ocurrir que este factor sea nulo para cualquier valor de x. Entonces acá está escrito para cualquier valor de x, mientras que i valga n pi, esta se anula. Y puede ocurrir de que este factor y este factor se anulen bajo las condiciones que están acá. Por lo tanto, de esta primera tengo 3 salidas disponibles como soluciones. Si analizo la de abajo, tengo algo parecido. ¿Se entiende? Cuando este factor es nulo, cuando este factor es nulo, o cuando ambos factores son nulos. Entonces yo tengo 3 conjuntos organizados en términos de n entero, y 3 conjuntos organizados en términos de n entero. Si tengo que encontrar una solución simultánea, lo que tendré que analizar es, por ejemplo, tomo este conjunto y verifico si es que hay intersección con cualquiera de estos 3. Tomo este y verifico si hay intersección con cualquiera de los 3. Tomo este y verifico si hay intersección con cualquiera de los 3. Si es así, voy anotando las posibles soluciones que tiene mi sistema. Tal vez sea una forma un poquitito más ordenada para que no se les pierdan casos. No todas las situaciones son así. Simplemente es una moción de orden la que les pongo acá, como para que hagan una comparación nada más de esto, que son 3 conjuntos independientes que anulan la primera, y estos son 3 conjuntos independientes que anulan la segunda. Entonces tendré que ver yo si es que los conjuntos se intersectan. Si los conjuntos se intersectan, significa que anulan en forma simultánea ambas ecuaciones. Esa sería una posible estrategia, en definitiva, ¿no es cierto? Como para que no se les pierda. No sé si fui claro, si no se los reitero. Sí, me parece que quedó bastante claro. Bien. Bueno, esto era todo lo que yo tenía. En realidad tenía el gráfico también de la última, pero no tiene mucha gracia que lo muestres si todavía no lo encontraron a los puntos críticos. ¿Sí? La clase eso tenía que decirles. El sábado vamos a hacer un cuestionario que vamos a hacerlo otra vez por la tarde. Entiendo que ustedes tienen también a la mañana un cuestionario de otra materia, así que lo dejamos para la tarde, César. Sí. Ese cuestionario va a incluir los temas que que no se incluyeron en el anterior. Es decir, toda la parte de derivadas direccionales, lo voy a escribir, derivadas direccionales, diferenciales, todo lo que es plano tangente, todavía eso, vieron que todo el tiempo estamos trabajando con esto, plano tangente, el vector gradiente y extremos relativos. Van a ser menos preguntas, probablemente 3 o 4 preguntas sobre algunos de esos temas. Y bueno, y la clase del viernes, que yo estaba dando una clase de consulta, la voy a suspender, chicos, porque siempre hay muy poquitos y sin consulta. Entonces, lo que yo les propuse al otro grupo, y les propongo a ustedes también, es que si ustedes se juntan 5 o 6 y tienen preguntas concretas, me avisan, acordamos día y hora, y ahí sí hacemos una clase, digamos, virtual. Cuando ustedes tengan dudas reales. ¿Sí?
Bueno, eso en principio. Así que nuestra próxima clase sería el lunes a la tarde y el sábado sería el cuestionario. No sé si querés decir algo más, César. No, nada. Bueno, Cualquier entonces, duda que exista fuera de los horarios establecidos así, me mandan a mi correo electrónico, no hay ningún problema. Contesto ni bien tenga tiempo, yo estoy contestando las dudas también, no hay ningún problema. 16 horas pusimos. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces nos volvemos a ver el lunes y cualquier duda que tengan, escriban y nos mandan los ejercicios, las dudas. Siempre estamos a disposición. Bueno, buenas noches por ahora. Chau, César. Chau, hasta luego, chau.